Bueno, vamos a recordar cómo era hace 2 años nuestra vida. Por ejemplo, celebrábamos las procesiones de Semana Santa, organizábamos estos días de relax, futuros y de asueto con mucho interés y con alegría. También muchas personas pensando en los viajes, otras personas combinando viajes, por ejemplo, con las celebraciones religiosas, pero el año pasado el mundo cambió y eso ha supuesto también un menoscabo en nuestra salud y a veces también en nuestra salud emocional. Por eso hoy queremos preguntar al doctor Julio Maset qué es esto de la fatiga pandémica, esa sensación de desmotivación, de cansancio, de aburrimiento. Bueno, son cuestiones que lanzamos ya al doctor Maset. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que vemos esas imágenes de la Semana Santa de hace 2 años y nos dan cierta envidia, ¿verdad? Tenemos cierta nostalgia, incluso melancolía, ¿no? Sí, la verdad es que se hace largo y eso de la fatiga pandémica no deja de ser otra cosa que ya no sé cómo seguir, estoy harto. El problema es que no lo conocíamos, siempre habíamos enfrentado situaciones de estrés cortas, ahora llevamos 1 año y además empieza ese día de la marmota que la gente empieza a comentar, ¿no? Que empezamos a repetir y va a haber Sanfermines, va a haber Semana Santa, vamos a poder salir y eso da lugar a esa fatiga que ya ha descrito la OMS. Exacto, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud la contempla así, con ese nombre, con ese título y como decía al principio, hablamos de irritabilidad, problemas con el sueño, cambios de humor, un poco de desequilibrio emocional, ¿no? Todas esas sensaciones son normales en periodos de cierto hastío como este. Sí, están ocurriendo 2 cosas, es normal que ocurran, o sea, no tenemos que negar esas sensaciones, lo que tenemos que hacer es aprender a entenderlas y a cómo luchar contra ellas, que luego lo veremos. Pero están ocurriendo 2 cosas, por un lado esa fatiga, irritabilidad, hastío, aburrimiento, ansiedad, insomnio, pero también está ocurriendo algo diferente, es gente que tira la toalla, que dice, yo ya no puedo más, y ahí es donde juegan ese rol el buscar justificación, los bulos, y si yo conozco gente que no se ha infectado, ¿por qué no me voy a quitar la mascarilla? Y puede aparecer también ese riesgo de relajación. Exacto, bueno, y además vemos personalidades también, por ejemplo, del mundo de la cultura, ¿verdad, doctor?, que están hablando, bueno, pues en clave negacionista, lo veíamos y escuchábamos recientemente, por ejemplo, a la actriz Victoria Abril, bueno, pues en esa clave del no a la mascarilla, de poniendo en duda un poco la pandemia. Esto tampoco ayuda, ¿no?, ni la sobreinformación hacia un lado, ni la, desinformación o información contagiada por otro, ¿no? Supongo que eso tampoco nos ayuda demasiado. No, no ayuda mucho. Es verdad que los medios habéis hecho una labor fenomenal tanto en informarnos, educar, ser el altavoz de todo lo que está pasando, pero llega un momento que esa información puede ser excesiva y nos puede llegar a hastiar. Además está ocurriendo una cosa muy curiosa, es lo que llamamos el síndrome de los últimos kilómetros, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en las maratones. Cuando tienes 40 kilómetros por delante, pues resistes, piensas en cosas, no te planteas el que vas a dar. Los 5 o 6 últimos. Los 5 últimos, y cuando además la meta te la van retrasando porque empezamos a ver la luz al final del túnel. Claro. Estamos saliendo de la tercera ola, están las vacunas, pero también es cierto que van más lento de lo que esperábamos, con lo cual cuesta más, estamos con ese síndrome de que no se acaba y es cuando aparecen todos estos bulos o estas informaciones que son bastante negativas. Claro. ¿Hay algún momento o alguna situación que nos pone en alerta, el semáforo en rojo? Bueno, se sitúan esas emociones en nuestro organismo. ¿Tenemos que pedir ayuda cuándo, por ejemplo, no, doctor? ¿O entendemos que esto es lo normal, que es una situación normal? Pero claro, si se prolonga en el tiempo y nos hace tener unas malas sensaciones continuas, algo deberemos hacer, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender a controlar, entender esos sentimientos, ¿no? Había un psicólogo que decía que además hemos apretado el botón de pausa, entonces hemos pospuesto un montón de cosas, ya como que no queríamos, esperamos al final del confinamiento. Hay que levantar ese botón de pausa y empezar a hacer planes adaptados a la situación actual, ¿no? Pero también es cierto que cuesta a veces y que en ocasiones es importante pedir ayuda. Primero empezar a hablar con familiares, con amigos, apoyarles, pero también dejarnos apoyar, las 2 cosas, eso ayuda muchísimo. Y si aún así no se consigue, bueno, pues recurrir a profesionales sanitarios, psicólogos, médicos y que nos podrán echar seguro un cable. Claro, bueno, hay que detectar, ¿no?, esos pensamientos nocivos y ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudarnos o dejarnos ayudar, ¿verdad? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, pautas de vida que nos van a favorecer un clima de mayor optimismo, de más relajación, de que en nuestro ámbito laboral no haya problemas, de que en nuestra vida familiar tampoco se generen situaciones de tensión. ¿Podemos ofrecer algunas claves o algún decálogo que verdaderamente nos ayude? Yo creo que sí, se puede hacer
Y yo empezaría con esto que hemos dicho, ¿no? Entender qué emociones tenemos, darnos cuenta de que esto no es un paréntesis, que lo anterior no va a volver, levantar ese botón de pause y ya creo que llegamos a ese momento en el que hay que decir, no hay que pensar, hay que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues estas son un poco esas claves que vamos a dar. Eso es, pues vamos con algunas de ellas. Bueno, la respiración es muy importante, ¿eh? Sí. Igual no es la primera de todas las fundamentales, pero aprender a respirar con calma es fundamental, ¿eh? A veces no le damos demasiada importancia, ¿no?, en nuestra cultura. Pero ¿por qué es importante, no? ¿Cómo nos ayuda a relajar un poquito el organismo? Sí, la verdad es que hay técnicas de respiración y de relajación a través de la respiración que en esos momentos agudos, no estamos hablando continuamente, pero en esos momentos agudos nos pueden ayudar. Hay una técnica que funciona bastante bien, que es poner la mano en el abdomen, otra en el pecho, intentar respirar con la tripa y hacer una inspiración de 3 segundos, aguantar el aire 3 segundos, expirar otros 3 segundos, repetirlo varias veces. Eso nos puede ayudar muchísimo a combatir ese pico cuando estamos ya que no podemos más, hacer una pausa de relajación con respiración de 5 o 10 minutos viene muy bien. Claro, el ocio, vamos a disfrutar del ocio, ¿eh? Porque hay personas que nos preguntan, ¿no? Hablamos con amigas y dicen, pero ¿sigues haciendo esto? Sí. ¿Sigues yendo al cine o vas al teatro o sales a correr aunque haya que ir con mascarilla? Pues sí, hago todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante mantener el ocio aunque sea con estas restricciones actuales? Hay una cosa que está claro, todas las conversaciones, cuando quedamos con gente, es COVID, y todos los impactos de COVID. El ocio lo que nos ayuda es a poner el foco en otro sitio y a relacionarnos con otras personas con las medidas de distanciamiento, pero podemos salir a dar un paseo, podemos ir a la calle, al parque, ahora que las terrazas están abiertas también, con las medidas de mascarilla, pero nos ayuda a apartar, es una medida de control del estrés que nos ayuda a apartar. Y sobre todo lo que tiene es ese punto de relajación de salir por un momento de nuestro espacio de tensión y volver a otro. Cuando volvemos mucho más relajados. Y además yo siempre digo, tiene que ser un poco egoísmo positivo. Es decir, vamos a buscar aquellas cosas que nos pueden satisfacer un poco. Por ejemplo, iniciar, levantando ese botón de pause, iniciar ese hobby que no queríamos, iniciar, volver al teatro, volver al cine con las medidas adecuadas, fomentar un poquito esas relaciones, llamar a ese amigo que hacía tiempo que no llamaba. Incluso en ocasiones, bueno, pues el ocio puede consistir también en, me voy a buscar un espacio para mí, me voy a poner los auriculares, voy a escuchar música o voy a hacer algo imposible, ordenar la colección de fotos del ordenador, que Eso también podría ser. También es una buena opción, y cómo cuesta, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Bueno, a quienes son perfeccionistas y superordenados y ordenadas, no, pero a otros muchos, pues y muchas, pues es así que ocurre, ¿no? Hablábamos de la respiración, pero también podemos probar con el yoga, con la meditación, con el mindfulness, que son prácticas que nos están favoreciendo la calma, la serenidad, el equilibrio en general, ¿no?, de nuestro cuerpo y nuestra mente. Sí, hay que buscar ese equilibrio entre actividad, ocio, salir, volcar nuestra atención en otras cosas y esa parte de relajación. El mindfulness, el yoga, las técnicas de relajación son enormemente útiles, pero bueno, hay gente que no le gusta mucho eso del yoga, pues entonces buscar ese espacio personal que puede ser ponerse los auriculares, darse un paseo, ponerse a oír música, editar ese vídeo, buscar esos puntos de relajación donde ese egoísmo positivo hace que estando solos nos podamos tranquilizar. Claro, doctor Maset, vuelvo un poco a la relación con los demás, porque también estamos viendo, ¿no?, y escuchando situaciones muy típicas, ¿no? Yo prefiero no salir, prefiero no relacionarme, yo no hago esto, ya no quedo con mis amigos porque tengo miedo, sabemos que el miedo está ahí, también como parte de esta fatiga pandémica, ¿no? Porque es crucial la relación con los demás y sobre todo si se puede personalmente. Bueno, somos un animal social y además en este país todavía más, ¿no? Lo vemos con países nórdicos como alteraciones emocionales son menos frecuentes aquí precisamente porque hablamos y nos relacionamos. Ocurre algo muy curioso, cuando tenemos un problema y le estamos dando vueltas y el run run y lo expresamos, curiosamente pierde mucha importancia y además tendemos a hablar de otras cosas y eso nos disipa y nos permite retirarnos un poco. La relación social es imprescindible. A veces tiene que ser pues vía internet, pues llamar, escuchar, pero en otras ocasiones que es algo que está ahí. Se puede salir a la calle, se puede salir a dar un paseo, se puede ir a la sierra, se puede ir a la ribera y podemos hacer
ese contacto social con las medidas, pero se puede. Así es, bueno, ahí estamos viendo imágenes de vacunación, estamos en esa situación ahora crucial, con la mirada puesta en nuestros mayores, en los octogenarios y nonagenarios. Vamos a hablar también un poquito de la dieta, qué tipo de alimentación nos va a ayudar y puede hacer que nos sintamos mejor, que nuestras defensas estén más fuertes, porque es cierto que hay alimentos o tipo de dieta que, bueno, de alguna manera encaminan en favor de un cuerpo más fuerte, ¿no? Y unas defensas menos limitadas, podríamos decir así. Sí, la verdad es que la dieta ha sufrido mucho en el confinamiento, esos paseos al frigorífico nos han afectado no solo el peso y el estado físico, sino también hasta el sueño. Pero lo que sí que es cierto es que hay alimentos como los vegetales y las frutas frescas que tienen una serie de aminoácidos que nuestro cuerpo los procesa y genera unos transmisores cerebrales que ayudan a combatir precisamente la ansiedad o la depresión. Y además, tener buenas digestiones también es algo que nos quita irritabilidad. Por lo tanto, la dieta hay que cuidarla mucho y, sobre todo, algo importante, evitar el alcohol en la medida de lo posible, porque es un arma de doble filo. Nos puede sedar un poquito, nos puede euforizar, pero cuando acaba su efecto, viene el efecto rebote con toda su fuerza. Exacto, bueno, pues nada de sustancias de este tipo que nos pueden enganchar por un lado y luego, total, llega la depresión después, nos sentimos especialmente peor, y hacer deporte, eso por supuesto siempre, pero ahora yo creo que más que nunca, porque nos libera absolutamente, ¿no? Sí, tiene que ser. El deporte es magnífico, primero porque nos obliga a no pensar en el momento, nos quita esa presión de la información. Por otro lado, también segregamos un montón de sustancias, endorfinas, que hacen que nos sintamos mejor, y después del deporte uno se siente mucho más relajado. Si además lo hacemos un poquito separado del sueño, 2-3 horas mínimo, dormiremos mejor. Pero deporte ajustado a la edad y al estado físico. No salgamos ahora a correr 8 kilómetros y al final lo que hacemos es estropearnos los meniscos, los tobillos o el corazón. Así es, ¿no? Porque eso también se está viendo, ¿no? Así que, bueno, analizamos un poco todos los perfiles de la sociedad y esas prácticas que estamos viendo en este tiempo extraño, pero sobre todo queremos ayudar a sentirnos mejor, ¿no? Y para eso invitamos al programa siempre a Julio Maset, asesor médico de Laboratorios CINFA, que nos da algunas pautas importantes y que no se nos deben olvidar. Doctor Maset, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos comenzado de forma muy saludable el programa hoy. Pues gracias, sí, de verdad. Con optimismo, además. Gracias, con optimismo y con esperanza, sin duda alguna. Y con esperanza seguimos.